Terminando donde estábamos, ya. Como decía, si ustedes tienen un paciente, que no se olviden que esa relación con su paciente es una relación secundaria. Ya. Si esa relación en algún momento se vuelve primaria, o sea, de secundaria a primaria, ya, entonces ese momento no puede ser su paciente. ¿Ya? O sea, ustedes no pueden atender a alguien con el que tengan una relación primaria. ¿Ya? ¿Por qué no pueden trabajar con personas con las que tienen una relación primaria? ¿Ya? En primer lugar, porque eso puede hacer que ustedes se equivoquen. El profesional de salud no es como el abogado o el contador, ¿no? Que de repente le puede hacer al amigo un favor, anotarle el número. No. Ustedes están trabajando con la vida, con el dolor. ¿Ya? Si lo que van a atender es un familiar, no van a poder atenderlo con la misma lucidez con la que lo hace con otra persona, porque ustedes tienen sentimientos y ese sufrimiento lo van a sentir. ¿Ya? Solamente imagínense, suturar a su propio hijo va a ser muy difícil. Puede que lo hagan, ¿no? Pero no es lo mismo ver llorar a otro niño que ver llorar a su propio hijo. No van a poder hacerlo. Les va a temblar la mano y todo lo demás. Bueno, puede que lo hagan. Pero el problema, cuando yo estoy así, trabajando con mis pacientes, es que la probabilidad de que yo me equivoque se eleva altísimo. O sea, hay más probabilidad de que yo me equivoque trabajando con pacientes con los que tengo relaciones primarias. Porque como ustedes tienen sentimientos, pueden sentir algo y eso puede hacer que su razonamiento se nuble, se confunda y pueda que actúen de una manera errada, que no lo harían si no haya sido una relación primaria. ¿Ya? Ese es el primer motivo. El segundo motivo, ¿ya? El segundo motivo es el hecho de que cuando ustedes sienten algo hacia alguien y a esa persona le pasa algo, ya como por ejemplo que fallezca, ya ustedes van a sufrir mentalmente y la mente a nivel psicológico se defiende. Cuando ustedes algo les duele, tienen una pérdida, una muerte, una terminación dolorosa, lo que sea, su mente se va a defender. Y si eso ocurre con nuestros pacientes, va a generar que yo empiece a fabricar anticuerpos psicológicos contra mis pacientes. Eso significa que si ustedes se encariñaron con un paciente, cuando a ese paciente le pase algo, ese dolor que ustedes sientan va a hacer que su mente se empiece a generar una pared, ¿ya? Que no va a dejar interactuar de una manera humana con los otros pacientes del futuro. ¿Ya? Si ustedes a veces han ido a ver hacerse atender una caja, algo, han ido a ver, a veces por ejemplo con las enfermeras, les toca una enfermera aburrida, ¿no? Y ustedes entonces se molestan porque les tocó esa enfermera. Pero les aseguro que esa enfermera, cuando estaba empezando a ser enfermera, era muy cariñosa. El problema es que como se encariñó tanto con sus pacientes, llega el punto en que su mente le bloquea la parte humana con los demás y se empieza a comportar de una forma fría. Incluso hasta eso nosotros le llamamos el síndrome de burnout, que ocurre en muchas profesiones, no solamente en salud, cuando hay mucho estrés mental que genera rechazo hacia esa labor, ¿no? Entonces, si el personal de salud trabaja con personas y eso le está estresando la mente, va a empezar a rechazar a esas personas que son sus pacientes. ¿Ya? Entonces, están viendo, les he dado dos motivos por el cual ustedes no pueden atender como pacientes a sus relaciones primarias. Y eso hay que tenerlo bien claro y tienen que explicarlo, porque a menos aquí en Bolivia la gente cree que porque estudió salud tiene la obligación de atender a toda la familia. Y su familia es el que ustedes menos
deben atender. No deben atender a su familia. ¿Ya? A menos que sea algo sencillito, como tal vez un inyectar intramuscular, que no hay tal vez mucha complicación con eso. Pero se debe evitar la atención a lo que son relaciones primarias, porque eso lo pone en riesgo al mismo paciente, de que se equivoquen ustedes, y su mente de ustedes también se está trastornando. Así que eso tienen que tenerlo en cuenta. Las relaciones primarias no deben ser sus pacientes. Y si, por ejemplo, con cierto rato ese paciente se le está volviendo su amigo, tienen que aclararle que si van a ser amigos, van a pasar a una relación primaria y ya no puede ser su paciente. ¿Ya? Listo. Bueno, también se pueden, si ustedes quieren, enamorar de un paciente y en ese momento pues también deja de ser su paciente, ¿ya? Y eso tiene que aclararse con esa persona. Bien, eso sería en cuanto a lo que son según el vínculo, y están viendo cuán importante es conocerlo. El segundo tiene que ver con la jerarquía. La jerarquía se refiere a los niveles de poder que tiene una persona sobre otra o a los poderes de decisión, de toma de decisiones. Cuando tiene el mismo poder, bien, cuando tienen el mismo poder de decisión, ¿ya? O el mismo poder sobre una persona, estamos hablando sobre relaciones horizontales, ¿ya? Cuando hay un nivel de poder, ya, más arriba o más abajo, ya, estamos hablando de verticales. Bien. Entonces, si es que, por ejemplo, un padre con un hijo, ¿qué relación tiene? Vertical, ¿no? Porque el padre puede tomar decisiones sobre el hijo. ¿Ya? Entonces, esa es una relación vertical. En cambio, por ejemplo, ya dos personas que son pareja, sería una relación horizontal. En el trabajo también ocurre lo mismo. Su jefe con ustedes tiene una relación vertical. En cambio, su colega de ustedes que tiene el mismo cargo es una relación horizontal. ¿Ya? En salud es importante determinar este tipo de relaciones en la familia. Bien. Cuando ustedes atienden a un paciente, ese paciente puede tal vez que esté inconsciente o incapacitado. Y ustedes tendrán que ayudarse a tomar decisiones con otra persona, ¿no? Esa otra persona tendrá que tener una relación vertical con su paciente para que tenga valor esa relación. Ya que si hay una relación horizontal, será más difícil la toma de decisión. Por ejemplo, si tuviésemos un hermano y tuviésemos que tomar decisiones y los familiares que quedan solamente son dos hermanos, un hermano menor y otro hermano mayor, ¿no? Entonces, ya, ¿con cuál hablaríamos para poder tomar una decisión? En teoría, los dos hermanos tienen una relación horizontal con el otro hermano. Sin embargo, por costumbre, en Latinoamérica, Bolivia, ustedes saben que el hermano mayor suele tener más poder sobre los menores. Entonces, la persona, para podernos dirigir a un grupo de familias de repente, sería
a esta persona. ¿Listo? Entre dos hermanos, profe, forman las dos relaciones vertical y horizontal. ¿Cómo? ¿En el trabajo? Entre dos hermanos, sí. Puedo decir al rato un ejemplo. Esos dos hermanos, uno menor y otro mayor, en teoría tienen relación horizontal, porque son la misma línea, hermano. Pero en tradición, aquí en Bolivia, ustedes saben que le damos más poder al hermano mayor. Si yo tengo que tomar una decisión y tengo un montón de familia allá afuera, y los dos más cercanos son esos dos hermanos, ¿con cuál tengo que hablar? Porque, por si acaso, cuando uno habla para tomar decisiones sobre un paciente, con la familia, se debe hablar con uno solo, no con todos. Y ese uno se da a cargo de transmitir a todos. ¿Ya? Entonces, Con el hermano mayor se debe hablar. con el hermano mayor, bien, entonces por eso es importante saber la jerarquía, ¿ya? Para ver con quién vamos a tomar relaciones, ¿ya? Con quién vamos a entablar la toma de decisiones, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora los factores que interactúan en las relaciones humanas. Bien, vamos a ver los factores importantes ya en las relaciones humanas. Bien, dentro de los factores que están en las relaciones humanas, vamos a analizar los que son necesarios para que el vínculo ya se vuelva positivo. Tenemos que tengo un problemita acá. Bien, entonces, si ustedes cumplen con estos factores, van a procurar así mantener un vínculo positivo. Si ustedes le fallan a estos factores, van a tener un vínculo negativo, porque es hecho que las relaciones se van a formar. Y hay relaciones que nunca se rompen. Ya hay relaciones, como decía rato, con sus pacientes incluso, que a pesar que ellos están con ustedes con un vínculo negativo, siguen con ustedes. ¿Ya? Entonces, hay que tratar de procurar que eso se vuelva. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a ver sobre ellos. Empezaremos con el respeto. ¿Ya? El respeto, como ven, dice, es la consideración. ¿Ya? Y es lo primero que hay que analizar cuando hablamos de respeto. ¿Ya? Respeto, entonces, es considerar. ¿Ya? Para entender eso hay que saber qué significa considerar. Considerar significa recibir la información, analizarla
y dar una respuesta. ¿Ya? Considerar significa que vos estés abierto a recibir esa información, no cerrado, pero no solamente recibirla, en otras palabras, no solamente escucharla con la mente cerrada, sino analizarlo mentalmente. Eso significa que te den la información, vos tienes la obligación de analizarlo en tu mente y decir si eso está bien, está mal, estás de acuerdo o no estás de acuerdo. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas debemos considerar cuando hablamos de respeto? Primero, creencias, sentimientos y luego puntos de vista. Cuando ustedes empiezan a interactuar con otras personas, cuando empiezan a establecer una relación con esa persona, va a haber intercambio de estas tres cosas. Cuando ustedes conocen a alguien, ustedes han de ver, si es amigo o lo que sea, cuando empiezan a hablar, han de ver que se empiezan a pasar información, ¿no? Como qué cosas le gusta, ya, su forma de pensar. Si bien no lo hacen de forma directa, pero lo hacemos de una forma muy sutil. Ustedes saben muy bien cuando empiezan a charlar con alguien, ya sea con algún motivo de amistad, de pareja, lo que sea, ustedes saben que no directamente nos estamos preguntando qué te gusta, qué música, dónde vas, todo. No estamos, pero vamos recibiendo esa información y la vamos dando de forma muy sutil, ¿ya? Y en nuestra mente vamos analizando esa información. Ahora, a veces la información también nos suele llegar de golpe, ¿no? Y también tenemos la obligación de analizarla, ¿ya? Todos ustedes en algún momento de su vida ya se han encontrado en las circunstancias en las cuales han tratado de repente de convertirlos a otra religión, ¿no? Todos han de estar ante esa circunstancia. Entonces, ¿cómo se actúa? En base a lo que estamos hablando de respeto. Ya, fíjense, tienen ustedes la obligación de recibir la información. O sea, cuando alguien te dice, voy a hablar de tal cosa, mi religión, mi creencia, perfecto, hablar, lo escuchan. Una vez que han terminado, ustedes analizan la información y pueden estar de acuerdo o pueden no estar de acuerdo. Si están de acuerdo, le dicen, perfecto, estoy de acuerdo con eso, podemos continuar después o ahora, no sé, eso ya depende de ustedes. Y si no, le dicen simplemente no estoy de acuerdo con esa forma de creer, ¿no? Y a partir de ahí no deberían molestarlos más, ¿no? Porque si no estarían faltando el respeto. Porque al dar ustedes esa respuesta, ellos también tienen la obligación de considerar la información que ustedes le están devolviendo, ¿ya? Y por lo tanto, si ellos los presionan, ya no están considerándolos a ustedes. Entonces, están faltándoles al respeto. Lo mismo pasa con los sentimientos, ¿ya? Todos ustedes ya han pasado por su vida en sus momentos románticos, por ejemplo, las declaraciones de amor y todo, ¿no? Ya cuando una persona te dice, quiero hablar contigo sobre mis sentimientos, bueno, así, o de algo más, de una forma más discreta, como vamos al cine, ya, algo así, ¿no? Entonces, ustedes tienen la obligación de escuchar. Tienen la obligación de escuchar a esa persona, ver que les comunique sus sentimientos, pensarlo. De repente ustedes están de acuerdo, y bueno, y siguen, pero pueden que no estén de acuerdo y también tienen que manifestarlo. Decir, no creo que sea conveniente y listo. Si persisten en el mismo asunto, nos están faltando al respeto. ¿Ya? ¿No? Y lo mismo con puntos de vista, a menos en los momentos de charla de política, que es donde más se ve. Ustedes han de ver que hasta terminan enojados, simplemente por el hecho de que no se están considerando. O sea, si hablo de política con otra persona, esa persona tiene que escuchar lo que yo pienso, debe analizarlo y decirme si estoy de acuerdo o no. Y lo mismo a la inversa, yo tengo la obligación de escucharlo y analizarlo. No cerrarme como hacen al ver esas discusiones políticas en la cual dicen, no estoy de acuerdo, ese presidente malo, es bueno. ¿Cómo vas a hablar así? No analizan los datos y por lo tanto terminan faltándose al respeto y hasta se molestan. En algunos casos nunca más se habla. ¿Ya? Bien, esos son 3 ejemplos de cada uno, pero ¿cómo le llamamos todo eso
hacia la salud. En la salud, aunque ustedes no crean, las creencias están bien involucradas, porque trabajamos con dolor y con muerte. Y ustedes saben que esas situaciones están muy relacionadas con lo que son las creencias. ¿Ya? Van a ver todo el tiempo personas que tratan de convertirte a los pacientes. A menos lugares como, por ejemplo, el oncológico, todo el tiempo estamos con eso. Todo el tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí mueren bastante los pacientes con cáncer. En cuanto a sentimientos, siempre hay una regla que yo digo, todo paciente nunca está solo, ¿ya? Todo paciente viene siempre con alguien, ya sea ese momento o más tarde, o incluso varios días después, pero siempre hay una persona involucrada. Y esa persona tiene sentimientos hacia este paciente nuestro, ¿ya? Hay que también considerar esos sentimientos, ¿ya? Bien, por ejemplo, a mí me ha pasado alguna vez, ¿ya? Espera un ratito. Estoy en clase, El Mundo. ¿Inglés? Sí. Ahorita yo bajo. ¿Van a estar? En 15 minutos termino. ¿Ya? Sí. Bien. Bueno. Entonces, ese familiar puede llegar con encía en algún momento. Ya, por ejemplo, el año pasado, una vez, por ejemplo, un chico llega haciendo, se volcó el micro, ya, estaba viendo al colegio el chico con uno de sus amiguitos, el micro se volcó, ya, se lastimaron varias personas, llegaron a donde estaba yo trabajando, ya, y el niño llegó, pero tenía unos cuantos rasguños, solamente una heridita en la pierna, que tuve que hacer 2 puntitos, pero después todo estaba bien, estaba tranquilo, todo bien. Pero el amiguito, como siempre yo digo, llamó a la mamá diciéndole que se habían volcado y que su amigo estaba mal, se había desangrado mucho y lo metieron en emergencia y no lo estaban atendiendo, no le querían decir qué había pasado. Bueno, armó todo un alboroto, un show con la madre, por teléfono. Ya, obviamente la madre llega echando chispas. Ustedes saben, imagínense si ustedes reciben en la mañana, por teléfono, ya, una llamada de alguien que les dice que su hijo está muy mal y nadie está haciendo nada por él. Seguro ustedes también van a llegar echando chispas, ¿no? En sí, no era mucho problema con el niño, no era que no lo estábamos atendiendo, simplemente que ya habíamos terminado de atenderlo. Ya estaba todo listo. Estábamos esperando a conectarnos con la madre. Pero este amiguito no nos quiso dar el número de teléfono y el niño tampoco. No sé por qué. Ya, pero el amiguito se conectó con la madre y habló así, ¿no? Entonces, pasa esas cosas. Pero esta madre llegó renegando, nos gritó, bueno, de todo. Ya después tranquilizó, explicamos la situación y todo demás. Si una vez les llega algo así y ustedes responden de la misma manera, porque los pacientes, increíble cómo llegan a veces a la emergencia y nos insultan tremendamente, insultos increíbles, ya, y después cuando pasa todo, ya después están todos arrepentidos, ¿no? Pero si ustedes actuasen respondiendo a esos insultos con otros insultos, es porque no están considerando los sentimientos de esa persona. Y eso puede terminar arruinando por completa la relación que ustedes pueden tener con esa persona. Yo tuve un caso, por ejemplo, de un paciente que llegó a la emergencia con intoxicación alcohólica. ¿Ya? Ese paciente de 40 y tantos, lo cual es raro porque normalmente los que se intoxican son jóvenes, pero bueno, se había puesto a tomar por primera vez tequila y llegó intoxicado, con intoxicación alcohólica. Luego, más tarde, llegó su hermano también gritando porque no atendíamos a su hermano que se estaba infartando y porque no le habían pasado a terapia intensiva, porque no habíamos llamado al cardiólogo. Pero lo único que tenía el paciente era intoxicación alcohólica. Ya después de que gritó, lo invité a que pase a ver a su hermano, le dije que lo huela
se va a dar cuenta simplemente con eso qué es lo que le ha pasado, ¿ya? Y luego, después de eso ya vino a hablar conmigo, se disculpó, bueno, y ese sigue siendo ahora mi paciente. Yo me lo he ganado, simplemente por el hecho. Pero si yo haya actuado respondiéndole con los mismos insultos como hacen algunos, entonces les aseguro que ese paciente no era mi paciente nunca más, ¿no? Es más, tal vez hasta hable para mí, ¿ya? Por eso es importante entender lo que es el respeto dentro de lo que es el área de la salud, ¿ya? Van a ver que hay muchos sentimientos involucrados, creencias y puntos de vista de todo tipo. Y ustedes tienen que aprender a considerar todo eso. Bien, comunicación. Bien, la comunicación, entonces, es la transmisión de datos, ya, como ven, ideas, opiniones. Esta información que se tiene que mover de un lado al otro, ya, es necesario para que haya comprensión. En otras palabras, si yo quiero que me entiendan, ¿no ven? Necesito comunicarme. ¿Cómo puedo que las otras personas sepan lo que yo estoy sintiendo, qué emociones tengo, qué pienso, si no puedo comunicarme con esa persona? ¿Ya? Entonces, la comunicación es un aspecto clave en salud, muy, muy importante. Fíjense que esa información es necesaria no solamente para entendernos, sino para poder tomar acción. Eso significa poder tomar una decisión sobre esa persona o sobre ese paciente, ¿ya? Por lo tanto, ya no voy a tomar una buena decisión si no tengo toda la información. Y no tengo toda la información si yo no me comunico adecuadamente con mi paciente. Cuando no hay comunicación en salud ocurren catástrofes, tremendas catástrofes, ¿ya? Tengo, por ejemplo, un caso que hubo hace unos años en el hospital japonés, cuando allá todavía se recibía consulta externa de forma directa, sin referencia. Un niño llegó con dolor de cabeza con su madre, ya tenía 12 años el niño. El pediatra lo atiende y le diagnostica meningitis. Con ese diagnóstico lo interna y adentro se confirma que había meningitis. Se empieza el tratamiento y el niño empieza a mejorar, pero estando ahí empieza una disentería, que eso es diarrea con sangre, ya intensa, tanto que tienen que hacerle transfusión sanguínea. Empieza a mejorar de ese aspecto, ya, y la meningitis también consigue mejorar al 100%, pero antecitos de darle alta le empieza a dar neumonía. Y luego le dieron abscesos en el cuerpo, en diferentes partes, puchichi, como decimos. Entonces, eso nos hace pensar que ese niño tenía problemas con el sistema inmune. Como es niño, siempre las primeras pruebas que vamos a hacer son las enfermedades más comunes de este tipo en la infancia, como leucemias, linfomas, ya, etc. Lo último en que se piensa en un niño es en VIH. Si es adulto, es lo primero que pensamos, pero un niño. Entonces, cuando ya descartamos todo, investigamos sobre VIH y da positivo. Este niño, después de un tiempo, fallece, ya que se encontraba en la fase crónica del SIDA, ¿no? En la etapa final. Por eso tenía tantas infecciones, ¿ya? Ahora, el problema está en que esa madre, ya, empieza una demanda contra negligencia para el hospital, porque según ella, se le había contagiado de SIDA dentro del hospital con la transfusión sanguínea. El hospital simplemente no quiso responderle, ¿ya? O sea, dijo, no vamos a responder a eso, ¿ya? Y se empezó el proceso judicial que tardó casi 5 años y se demostró que el hospital era inocente, obviamente, ¿ya? Lo que pasó con ese niño fue violado un tiempo atrás, unos años atrás, por el padrastro. Solamente que la madre no sabía de eso porque se había separado del padrastro hace un tiempo y el padrastro ya había fallecido en otro lado, ¿ya? Pero miren, se gastó tiempo, dinero, hasta lo que decimos imagen, porque su imagen se destruye si te ven entrando a un palacio judicial. ¿Ya? Entonces, todo eso se pierde
simplemente por no haberle dado a esa señora, a esa madre, 10 minutos de una buena explicación de por qué no se contagió dentro del hospital. ¿Ya? En el SIDA hay un periodo que se llama periodo de ventana, que dura de 6 a 12 meses, que es el periodo entre el contagio y la primera prueba positiva. Como ese niño está dando positivo, él ya se había contagiado por lo menos 6 meses atrás, o sea, antes de internarse, como mínimo. Ahora, la evolución de la enfermedad tiene una fase aguda que no tiene síntomas, una fase latente, que es donde no hay sintomatología, y la fase crónica, que es cuando hay las enfermedades infecciosas. En la fase latente dura de 2 a 10 años, y la fase crónica ya es la fase terminal. Eso significa que ese niño tenía como mínimo enfermo 2 años, como mínimo, ¿ya? Y si eso se explicaba a la madre, la propia madre tal vez haya averiguado con el niño estando vivo si fue sujeto a una violación. Pero el hospital se cerró a dar la información, siendo que es una institución grande que tiene visitadores sociales, psicólogos. O sea, muchas personas pudieron haber entablado una relación, pero hubo mucho gasto por algo que se resolvía en 10 minutos, con buena comunicación. Ese ejemplo que les doy es un ejemplo para que entiendan cuán grande se pasa un problema cuando no hay una buena comunicación. ¿Ya? Bien, actualmente ya no es lo que decíamos antes, que no hay que decirle al paciente, no, ahora cuanto más información recibe el paciente, mucho mejor, y mejor posibilidad de tomar decisiones de parte de él y nuestra. Actualmente sabemos que cuanto más información le des al paciente, es mucho mejor. Ya van a ir aprendiendo conforme vamos avanzando. Bien, el otro aspecto es algo que todos ya conocen, porque no es muy difícil explicar, lo que es cooperación. ¿Ya? Que es cuando todos, como están viendo, trabajamos por el mismo fin y por lo tanto obtenemos mejores resultados. Si nosotros trabajamos de forma cooperativa con nuestros colegas de trabajo, seguro vamos a tener mejores resultados. En este caso nos referimos a nuestro paciente. No se olviden que nuestro paciente ya es nuestro trabajo. Por lo tanto, si yo trabajo cooperativamente con mis colegas, mis resultados serán mejores. En otras palabras, nuestro paciente sale beneficiado porque él tendrá mejores resultados, menos probabilidad de que nos equivoquemos y mejor probabilidad de que todo resulte mejor. Entonces es importante trabajar de forma cooperativa con los demás colegas.